Hola, bienvenidos a todos al siguiente video de examen de admisión de San Marcos 2018-1. Continuamos con las preguntas del examen. Bien, nos quedamos en la pregunta 10. Dice, ¿cuáles de los siguientes enunciados son incompatibles con el texto? El resultado obtenido en Lima es sobresaliente si consideramos la difícil situación económica del país, la paralización del proyecto Conga trae desventajas en la economía regional de Cajamarca. Nuestro país debe invertir en diversos proyectos de infraestructura regional a nivel nacional, que diga. Y Ayacucho es una de las regiones más ricas del país gracias a la tradición agropecuaria. Veamos la respuesta. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son incompatibles con el texto? Yo creo que hay muchos enunciados. El enunciado 1 y 4 son incompatibles. El resultado obtenido en Lima es sobresaliente. No, no es sobresaliente, ¿no? Dice, la situación económica del país no es un factor decisivo del índice de competitividad regional. Bien, entonces la 1 es incompatible. Ayacucho es una de las regiones más ricas, tampoco. La 4 es incompatible. Vamos a ver la 2. La paralización del proyecto Conga trae desventajas, sí, es compatible. Y la 3 dice, nuestro país debe invertir en diversos proyectos, esto sí es compatible. Entonces la 1 y la 4 es la respuesta correcta, la C. El texto 3 dice, en 1913 apareció en Psychological Review la monografía Psychology as the Behaviors Views It, el llamado Manifiesto Conductista, firmado por John Braudus Watson, fundador del conductismo. Entonces, Manifiesto Conductista, fundador del conductismo. Ahí Watson redefinió la psicología como la ciencia del comportamiento. Escribió lo siguiente: The time seems to have come the when psychology moods discard are referent to consciousness when it need to long not to longer no longer to lose itself into thinking that it is making mental states the object of observation. Si hubiesen reparado en esta afirmación, no se había perdido tiempo acusando a Watson de haber negado la existencia de la conciencia. Él solo señalaba que, que hasta esta época los psicólogos estaban engañando al creer que su objeto de observación son los estados de conciencia. Es más una objeción metodológica que en tesis metafísica u oncológica acerca de la existencia real de la conciencia. Como fuese, su proyecto resultó muy restrictivo. Se distinguió por ello entre un conductismo radical o metafísico y un conductismo metodológico. Los problemas filosóficos que sobrevinieron se explicarían siguiendo lo que se dice Ortega y Gasset sobre las condiciones que propician su aparición. La filosofía nace y renace cuando el hombre pierde su fe o sistema de creencias tradicionales y por tanto cae en la duda al tiempo que se cree en posesión de una nueva vía o método para salir de esta. Puede decirse que Watson, aunque influyó en el positivismo lógico, no se propuso plantear los problemas epistemológicos de la psicología. Él siguió cursos de filosofía y escribió: aprobé mis exámenes, pero la chispa no estaba ahí. Saqué algo de la escuela de filósofos británicos, principalmente de Hume, un poco de Kant, y es extraño decirlo, mucho menos de John Dewey. Nunca me enteré de lo que hablaba y por desgracia para mí aún no lo sé. Bien, veamos cuál es la pregunta acá. La pregunta 11 sería el propósito central del autor del texto. ¿Cuál es el propósito? El propósito del texto, si analizamos, es demostrar que Watson postuló un conductismo sobre bases metodológicas. Watson propone que el conductismo debe usar métodos estructurados y ordenados de estudio. Su intención fue señalar que la conciencia no se puede estudiar de forma directa, sino mediante la observación y procedimental de la conducta. Entonces, demostrar que John Watson postuló el conductismo sobre bases metodológicas es la D. La pregunta número 12 dice: el sentido contextual del término reparado en el texto es reparado es
que, veamos el texto, en el sentido contextual, reparado en el texto significa que es atendido. Este término significa prestar atención, tener en cuenta, atendido. Atendido, la respuesta es la D. La pregunta número 13 menciona lo siguiente. Determine el enunciado incompatible con el texto. El conductismo watsoniano se caracteriza por su posición metodológica en la psicología. Para John Watson, los psicólogos habrían estado engañados en su objeto de estudio. Una de las ventajas de la posición de Watson fue su crítica devino restrictiva. Veamos cuál es la respuesta de la pregunta número 13. Dice, es incompatible con el texto afirmar que los problemas epistemológicos de la psicología fueron planteados por Watson. Entonces, es incompatible con el texto es esto. Los problemas epistemológicos de la psicología fueron planteados por John Watson. No, no fueron planteados por John Watson. La alternativa es la E. La pregunta 14 dice, lo que interesa destacar de la cita en inglés de Watson es su tajante objeción con a la existencia de la conciencia, la distinción entre dos clases de conductismo, su propuesta para estudiar los seres humanos, el papel protagónico del que se le concede a la conciencia, la radicalidad de su propuesta para la psicología. Veamos. La resolución es lo siguiente. De la cita del inglés Watson, el autor de que le interesa destacar la distinción entre dos clases de conductismo. En dicha cita, Watson nos dice que la psicología debe descartar toda referencia de conciencia y dejar de engañarse pensando que puede observarla. Ello lleva a un nuevo planteamiento conductista. Entonces, la distinción entre dos clases de conductismo sería la respuesta a la B. La pregunta 15 dice, de la lectura puede deducirse que John Watson se interesa más por lo procedimental, se inspiró en el positivismo lógico, comprendía la filosofía de John Dewey, tenía fe en la noción de la conciencia, solo había leído filósofos británicos. Bien, vamos a ver. Se puede deducir del texto que en sus estudios de psicología se interesó más por lo procedimental. La alternativa A es la respuesta. El texto número 4 dice lo siguiente. Es corriente llamar inductiva a una inferencia, cuando pasa de anuncios singulares, llamados a veces enunciados particulares, tales como descripciones de los resultados, observaciones, experimentos o enunciados universales, tales como hipótesis o teorías. Ahora bien, desde un punto de vista lógico, dista mucho de ser obvio que esté justificado inferir enunciados universales, partiendo de enunciados singulares por elevado que sea su número, pues cualquier conclusión que saquemos de este modo corre siempre el riesgo de resultar un día falsa. Así que cualquiera sea el número de ejemplares de cisnes blancos que hayamos observado, no está justificada la conclusión de que todos los cisnes son blancos. El problema de la inducción puede formularse a sí mismo como la cuestión sobre cómo establecer la verdad de los enunciados universales basados en la experiencia, como son las hipótesis y los sistemas teóricos de las ciencias empíricas, pues muchos creen que la verdad de estos enunciados se sabe por experiencia. Sin embargo, es claro que todo informe en que se da cuenta de un suceso reiterado o de observación o de un resultado de un experimento no puede ser originalmente un enunciado universal, sino solo un enunciado singular. Veamos las preguntas a este texto. El texto B dice, nosotros habíamos tenido primero un texto A y el texto B nos dice, el maestro inglés William Wordsworth advierte que familiarmente se habla de inducción como un proceso en el que tenemos una proposición general a partir de un número de casos particulares y que parece que se imagina frecuentemente que la proposición general resulta de una justa posición de casos o todo lo más de unirlos y extenderlos meramente. Pero si consideramos el proceso más de cerca,
percibiremos que esta es una exposición inadecuada del tema. Los hechos particulares no son simplemente puestos juntos, sino que hay un elemento nuevo añadido en la combinación de hechos por el propio acto del pensamiento, mediante el cual son combinados. Hay una concepción del entendimiento introducida en la proposición general que existía en ninguno de los hechos observados. Los fenómenos se conocen, pero permanecen aislados y desconectados hasta que el descubridor proporciona de sus propios fondos un principio de conexión. Así que en cada inferencia realizada por inducción se introduce alguna concepción general que es dada por los fenómenos, sino por el entendimiento la conclusión no está contenida en las premisas, sino que las concluye por la introducción de la nueva generalidad. Bien, la pregunta 16 dice, tanto el texto A como el B giran en torno a la idea de que la relación premisa-conclusión, carácter de la conclusión universal, facilidad de las premisas, perfectibilidad de la inducción, justificación de la inducción. Veamos la respuesta. La justificación de la inducción, creo que texto A y B lo menciona. Entonces, esa sería la respuesta, la E. La pregunta 17 dice, en el texto B, la palabra fondos remite a los fondos. Los fondos remiten al entendimiento. Remite a entendimiento, ¿no? Propone que una forma particular de comprender el método inductivo. La respuesta sería la C. La pregunta número 18 dice, desde el punto de vista Popper, la falsedad de la conclusión es establecida en última instancia por... ¿Cuál es la falsedad de la conclusión? Popper dice, la falsedad de una conclusión se establece finalmente por la lógica. A partir de de los datos del texto, la no validez de la inducción para formular conclusiones universales. Entonces la respuesta es la A. La pregunta 19 menciona lo siguiente. Es incompatible sostener que ambos autores están preocupados en analizar las conexiones de enunciados que los interesa. ¿Cuál es la respuesta? Veamos. Es incompatible afirmar que los dos autores se preocupen en precisar cómo se daría el texto entre dos tipos de enunciados. Si bien Popper nos habla de enunciados generales y de enunciados particulares, no es preocupación central en él establecer las características esenciales. Entonces la respuesta es precisar cómo se daría el nexo entre dos tipos de enunciado. Entonces la respuesta es la E. La pregunta 20 dice, si un día encontramos un cisne negro, entonces, ¿qué pasaría? ¿Anularíamos la sutil propuesta defendida por el autor del texto B? ¿Qué haríamos por fin demostrar la importante utilidad de la inducción? ¿Se manifestaría lo acertado de la posición del autor del texto A? La lógica sería asumida en el fin como un criterio universal válido. ¿Se mostraría la facilidad de todos los enunciados singulares? Veamos la respuesta. Yo creo que si un día descubrimos un cisne negro, entonces se comprueba que la tesis del autor del texto A. Según Karl Popper, el método inductivo no es válido para establecer enunciados universales. Entonces se manifestaría lo acertado de la posición del autor A. La respuesta es la C. Bien, hasta aquí las 20 primeras preguntas. Síguenos en nuestro próximo video para ver las demás preguntas.